10 de la mañana, 8 minutos. Con mucho placer recibimos a Rosana Pombo con su columna de salud, psicóloga y sexóloga. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días, ¿Bien? ¿cómo les va? Muchas gracias. Bueno, hoy saliéndonos un poco de los temas que habitualmente hablamos, porque la realidad informativa también nos ha ganado con una serie preocupante de situaciones de abuso infantil, dadas en su mayoría a nivel intrafamiliar, que obviamente nos habla, nos interpela y nos pone a todos los que somos papá a tratar de ver de qué manera realizamos, llevamos adelante nuestra educación sexual con nuestros hijos de alguna forma para tratar de dotarlos de las defensas necesarias frente a este tipo de situación, ¿no? Sí, exacto, Humberto. Primero, sabemos que esas situaciones de abuso lamentablemente son muy frecuentes y, como tú decías, en el entorno intrafamiliar, sobre todo, y que, bueno, tenemos que dejar de pensar que eso le pasa a otras familias, a otros niños, quizás a familias más carenciadas, con menos educación, y que todos estamos expuestos de alguna manera en la familia a que esa situación suceda. Entonces los padres somos los primeros responsables en poder prevenir esas situaciones y no solamente nosotros poder cuidar a nuestros hijos, de justamente prevenir, estar atentos, estar alertas, poder saber qué situaciones pueden ser de riesgo, sino también no todo el tiempo podemos proteger o sobreproteger a los niños, porque eso tampoco es lo mejor para ellos, sino que ellos también puedan tener herramientas para poder identificar esas situaciones y poder acudir en ayuda a sus padres o al entorno familiar de adultos. ¿Qué es lo que colabora más? Es decir, ¿cuál sería como el paso fundamental, el primer paso? A uno se le ocurre que es lo principal, el mantener un diálogo abierto con respecto al tema sexual con los hijos, lo que puede permitir que ellos detecten rápidamente cualquier circunstancia anómala que puedan tener a su alrededor, ¿no? Sí. Siempre decimos que la educación sexual comienza desde antes del nacimiento del niño o de la niña, ¿no? O sea, tenemos que normalizar y naturalizar hablar de sexualidad, de diferentes temas. No es que solamente vamos a ponernos a hablar de sexualidad frente a la prevención del abuso. El niño y la niña tiene que conocer con naturalidad de las diferentes partes de su cuerpo. Tenemos que empezar por ahí. Que existen partes de su cuerpo que son íntimas, que son privadas, sobre todo las que están debajo de la ropa interior. Poder nombrarlas, que la niña tiene vulva, que tiene vagina, poder nombrar por su nombre, también que el varón tiene pene, que esas partes son íntimas y que nadie las debe tocar, que una cosa es la higiene con los padres y otra cosa, y que también tenemos que dotar a los niños que rápidamente, cuando ellos puedan tener esa independencia, también de higienizarse solos, aunque no lo hagan tan bien. Rosana, dijiste una palabra clave con respecto a determinada situación, ¿no? Está la situación de la higiene. Son partes íntimas, son partes personales que nadie las debe tocar. ¿Hasta qué punto puede una mamá trasladar el nadie hablando del papá, por ejemplo? O sea, ¿de qué manera hacer llegar ese mensaje sin que implícitamente haya como una sospecha de algo en lo que el padre de repente no está ni ahí, obviamente? Claro, no estamos diciendo que los papás o los padrastros o los tíos o los abuelos son potenciales abusadores, no estamos diciendo eso. Estamos dotando a los niños de herramientas para que ellos puedan identificar, por ejemplo, la incomodidad. Por ejemplo, cuando son bebés no se dan cuenta, pero de repente 4, 5, 6 años ya se empiezan a sentir incómodos, de repente con la higiene, no solamente de la mamá, sino también del papá, de un hermano mayor, de un tío, un abuelo, el que quede a cargo, ¿no? Poder identificar esas sensaciones de incomodidad. Los niños y las niñas, ellos mismos empiezan a necesitar tener esa independencia también con el cuidado del cuerpo, y cuando les decimos que son partes privadas que nadie debe tocar, también ellos pueden identificar lo que tiene que ver también con el adulto de confianza, porque por supuesto van a tener una relación de confianza con esa mamá y ese papá que también les permite no tener temor también, ¿no? Está bien que se sientan incómodos, ¿no? Aún con mamá y con papá, está bien que se sientan incómodos. Exacto. Está bueno que se hable de esa incomodidad. Sí, porque tienen sensaciones que nosotros también los adultos les tenemos que enseñar lo que es el pudor. Ellos también empiezan a sentir sensaciones de que les da vergüenza, sensaciones de repente cosquilleos o sensaciones placenteras en los genitales que les puede dar pudor, y que esas sensaciones ya hacen que los niños y las niñas necesiten como poner distancia y decir que no, yo me lavo solo, me higienizo solo. Entonces poder decir que no, y no quiere decir que nosotros estamos siendo abusadores, sino respetar ese momento y en cuanto puedan poder darles esa independencia.
y que el niño pueda decir que no y pueda ser respetado. Incluso tenemos convencionalismos sociales, ¿no? De cuando de repente vienen las visitas o la familia o un amigo, etcétera, de dale un beso, dale un abrazo, no seas malo, no seas mala, que te quiere el abuelo, etcétera. Que los niños también y las niñas puedan tener esa independencia de poder no querer ser abrazados o besados, por más que sean partes de la familia los adultos, ¿no? Que se pueda respetar eso también. Rosana, voy a entrar en el cierre en un tema que para muchos puede ser delicado. Quiero que se entienda, porque a veces se tergiversa cuando se habla, por ejemplo, de la vestimenta de una mujer y en muchas oportunidades se habla de que esto puede ser o no provocativo. Acá estamos hablando de otro tema que es el abuso sexual infantil, el empoderar a los niños, exacto, el escucharlos, el darle las herramientas. Esas herramientas pueden tener que ver también con determinado tipos de vestimentas, determinado tipo de posturas, determinado tipo de demostraciones de afecto o de cariño que a partir de determinadas edades no son recomendables. Voy a poner un ejemplo bien claro. Sí. La sentada en la falda del tío, la sentada en la falda del abuelo. ¿Hay límites para eso? Es decir, ¿de qué manera manejarlo como padre? Claro. Si tú ves una actitud que no te parece que sea correcta, ¿cómo traslado eso si es que está bien que lo traslade? Claro. En realidad el niño y la niña necesitan afecto y necesitan caricias y besos y abrazos, y el niño no tendría por qué de alguna manera... O sea, el que está equivocado acá es el adulto. O sea, si el niño quiere sentarse en la falda del abuelo, de la abuela, del tío, eso no tendría por qué ser peligroso. El tema es la actitud de los adultos y tenemos que estar atentos también a determinadas señales, ¿no? Porque sabemos que esos adultos se ganan la confianza de los padres y de las madres, ¿no? Claro. Son personas cercanas que lo primero que hacen es ganarse la confianza, no solamente del niño o de la niña, sino también del adulto. Y no quiere decir que porque el niño o la niña se siente en la falda del abuelo, del hermano o del tío, vaya a ser una situación peligrosa. Porque todos necesitamos contacto físico y afecto y abrazos y caricias. El tema es hasta dónde, ¿no? Hasta dónde confiamos en ese adulto. Por eso es importante simplemente estar alertas y ver de repente si ese adulto de repente tiene como un vínculo, que es lo que pasa con el abusador. Tiene un vínculo demasiado apegado, demasiado cercano, que de repente siempre es el que lo sienta en la falda o la sienta en la falda, o de repente se va a jugar al cuarto de la niña o de la niña. Cuando ese adulto pasa demasiado tiempo como prefiriendo, porque elige de alguna manera al niño o a la niña, o los niños o las niñas que va a abusar. Entonces tenemos que estar atentos a esas señales y esos comportamientos que nos generan cierta desconfianza. Y frente a la incomodidad del niño, ¿qué debemos hacer? Frente a la expresión de algo que no le agrada, pero que no termina de saber por qué. Bien. ¿Cómo debemos manejar? Bueno, si el niño o la niña se sienten incómodos, tenemos que habilitar esa sensación de incomodidad y que el niño o la niña puedan de repente, si quieren bajarse de la falda del abuelo, si de repente no quieren que la mamá o el papá los vista, quieren vestirse solos porque se sienten incómodos, o si alguien quiere entrar al baño cuando ellos están en el baño para ayudarlos con la higiene y ellos no quieren, habilitarlos, que esa sensación de incomodidad es normal y que deben manejarse poniendo distancia y diciendo que no. Bien, yo creo que es un tema que obviamente no es fácil. No es fácil, no da para tratarlo en una columna. Sí, exacto, el tener de repente algunas líneas, algunos caminos por los cuales transitar, pero evidentemente las informaciones que tenemos hablan de que en nuestro país es una situación difícil. Sí. De poder controlar. Exacto, y creo que el principal obstáculo es que tenemos miedo dentro de las familias, los padres, las madres, los adultos, tenemos miedo de que esas situaciones sucedan y a veces tratamos como de mirar para otro lado, como que si la negación fuera un mecanismo válido. Y en realidad puede suceder en todos los hogares de todas las clases sociales y puede suceder con el padre, con el padrastro, con el tío, con el abuelo. Sabemos que el factor de riesgo es en el varón, entonces tenemos que tener cuidado si dejamos a nuestros niños. No quiere decir que todos son potenciales abusadores, pero sí tener como conductas de precaución. Si quedan siempre al cuidado del abuelo, del padrastro, del tío, del padre, si se puede que haya alguien más en la casa, o de la persona que los cuida también. No podemos estar todo el tiempo vigilando, pero sí estar atentos. Y ante cualquier sospecha es mejor averiguar, es mejor preguntar y es mejor actuar antes de minimizar, digamos, o subestimar. Es tema para otra columna seguramente, pero también lo acabas de decir. También sería bueno un día el bucear en por qué los varones tenemos el podio en este tipo de situaciones, porque si bien pueden existir situaciones protagonizadas por mujeres, son absolutamente más excepcionales. ínfimas. Es otro
otro galardón, y esto obviamente Exacto. lo digo con toda vergüenza por el género, que tenemos los varones en ese sentido. Muchas gracias. Por favor, Rosana, un gusto como siempre, Humberto. Hemos estado dialogando una vez más en su columna de salud con la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo.